Hola, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Nutrición con Matices. Estamos muy contentas de iniciar la temporada número 6. Hace rato que pregunté, vamos en la temporada 6, ¿verdad? Sí, no inventes. Ya 6 temporadas, qué padre. Es un placer estar siempre aquí con ustedes y también que escuchemos o que nos escriban, que siguen viendo nuestros episodios, que nos digan que están súper padres, que les encanta vernos, que siempre están ahí a la hora para vernos. Sigan así, un 10 para ustedes. Pero hoy, antes de pasar a qué vamos a hablar, que va a estar muy interesante, es cómo están, chicas. Bien, bienvenidos todos a un episodio más de hashtag su podcast de confianza, Nutrición con Matices. Así es, contentas de iniciar una nueva temporada. Si usted no ha escuchado las temporadas pasadas, ya sabe que puede escucharnos y vernos en YouTube y en Spotify. Tenemos temas bastante interesantes y la sesión de hoy no va a ser la excepción. Por acá todo muy bien. He estado escuchando episodios porque debo decirles que yo, o sea, nos escucho. Porque yo como que grabo y olvido totalmente qué dije y luego nos escucho y digo, qué buen episodio y así. Y estaba un poco atrasada y empecé a escucharlos esta semana mientras trabajaba. Y tenemos como 6 meses diciéndoles que es muy difícil para nosotros ponernos de acuerdo para grabar. Y me dio mucha risa porque dije, no manches, decimos lo mismo todos los episodios. Pero bueno, ahora lo hemos logrado y estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí con este tema muy ad hoc para la fecha que creo que va a gustar bastante. Totalmente ad hoc para la fecha porque vamos a estar hablando de los cuerpos olímpicos. Y este tema de cuerpos olímpicos es para invitarlos a tener un, ¿cómo se puede decir? Como visualizar de una forma, visualizar sería, o como identificar cómo cambian los cuerpos de cada uno de los atletas dependiendo los de, porque ahora sí que en Olimpiadas podemos tener la maravilla de observar múltiples deportes que a lo mejor con muchos vamos a estar familiarizados, con muchos otros no, pero justamente es invitarlos a decir, ve el cuerpo de a lo mejor un extremo, fútbol con halterofilia, cómo cambia su composición corporal y entender el por qué igual puede llegar a cambiar o tiene que cambiar para ese atleta en su deporte. Porque muchas veces, y lo hemos escuchado muy fácilmente incluso en comentaristas que están dentro de las Olimpiadas, que están haciendo los comentarios de las Olimpiadas de comentarios que no nos gustan, ¿verdad? Del tema de que está pasado de peso, no está pasado de peso, que está muy con mucha espalda, mucho brazo, lo que sea, son críticas que realmente no tienen, no vienen al caso con un deportista ni con ninguna persona, pero en específico que hablamos de olimpiadas, es más bien invitarlos a admirar el cuerpo y lo que puede hacer ese cuerpo en ese deporte, porque neta, yo cada vez que veo las olimpiadas digo, no inventes las maravillas que pueden hacer. Yo soy fanática de gimnasia, ¿no? Pero cada vez que observo la gimnasia digo, qué increíble, o sea, la capacidad que tienen para aterrizar, para girar, para su ubicación espacial, la velocidad, todo eso es admirable. Lo mejor a veces hacemos comentarios de, pudieron haberlo hecho mejor, que vayan más rápido, que no sé qué, Amo. y tú estás sentado ahí viendo las Olimpiadas comiéndote, no que sea, pero un cafecito, un chocolate, y dicen, no, pudo haber sido mejor, o para eso van, no, queríamos una medalla. O sea, ese tipo de cosas que fácilmente las podemos escuchar. Hoy los invitamos a admirar a cada uno de los atletas que están en las Olimpiadas, pero en específico a el cuerpo de cada atleta en su deporte. Y yo las invito, Lu, Gia, a que comenten una de las cosas o dos cosas, como ustedes quieran, de lo que se maravillan de los cuerpos de las Olimpiadas. Bueno, pues yo soy una gran apasionada de la composición corporal. Desde el otro día justo lo platicaba con mi fisio que a mí me gusta mucho como ver esta diferencia, ¿no? Porque si observamos un poco, aunque dentro de los mismos, de un mismo deporte hay diversidad corporal, siempre vas a encontrar como ciertas características en común, ¿no? Las gimnastas tienen un tipo de cuerpo muy definido, ¿no? Los velocistas, o sea, depende del tipo de entrenamiento que hagan. Ahorita hablaba Claret de extremos, ¿no? O sea, vean maratón
y halterofilia. O sea, son cuerpos totalmente diferentes. No quiere decir que esté bien o que esté mal. A mí algo que me maravilla es que tu cuerpo, y lo hablábamos antes de empezar a grabar, va a determinar si eres mejor para un deporte o para otro. Yo recuerdo que cuando yo estaba chiquita, como que a mí me encanta la gimnasia, nunca hice gimnasia y creo que hubiera sido muy buena por mi tipo de cuerpo. Pero bueno, la vida no me llevó por ahí. Mucha gente dice como, es que las gimnastas se quedan chiquitas, ¿no? Es como muy común que la gente piense que tu cuerpo se va a hacer de cierta manera por hacer un deporte. Y sí, hay cosas que se pueden modificar, el tema de la composición corporal, hablando de grasa, de músculo, pero en realidad las gimnastas son buenas porque son chiquitas. La mayoría, si se fijan, cuando tú las ves como en las barras o en los aparatos, y pues normal, ¿no? Y cuando las ves, por ejemplo, al lado de los entrenadores, o que se abrazan entre ellas y las ves y dices, güey, son miniatura, ¿no? Entonces, obviamente, el tener un cuerpo pequeño hace más fácil que giren y eso las hace buenas en su deporte. Entonces, eso es algo que a mí me maravilla, ¿no? Que tu mismo cuerpo te podría decir para qué eres bueno y no aferrarte a ciertas cosas para las que no funcionarías, ¿no? Y otra cosa es, sí, cómo pueden desarrollarse tantas habilidades físicas, o sea, elasticidad, fuerza, velocidad, o sea, es increíble. O sea, esta gente tengamos en cuenta que son lo mejor del mundo, ¿no? Volvemos a este comentario de que, si no van a ganar, ¿para qué van? O sea, fueron 20 de esa disciplina de todo el mundo. Sí ubicas como la proporción de ser ese top, aunque seas el 20, ¿no? Top 20, güey, del mundo. Pero también me impresiona cómo se modifica el cuerpo, ¿no? Hablando de esto como el desarrollo de masa muscular en ciertas zonas, deportes que no tienen mucho que ver el porcentaje de grasa que tienen, pero está muy cool. Yo también soy fan de la gimnasia. Ayer estaba viendo, bueno, ustedes van a escuchar esto a destiempo, pero estaba viendo la final por equipos y yo decía, uy, qué maravilla de piernas. O sea, esos cuádriceps están maravillosos, ¿no? Ahorita estaba viendo las finales de natación de los chicos. Natación de los hombres es mi cuerpo favorito, hablando como de apreciación estética, ¿no? Pero qué maravilla, ¿no? La verdad es que, ¿cómo podrías llegar a modificar un cuerpo? O sea, siento que ellos son como el extremo de hacer un cuerpo para que realice una función de fuerza, de velocidad, de lo que requiera tu deporte. Pero sí, la verdad es que yo soy muy fan, veo deportes que ni les entiendo, pero es como, güey, qué interesante. Y si ves gente de países totalmente diferentes, pero con cuerpos en común, ciertas características, porque su deporte lo requiere así. Dentro de la composición corporal existe un término llamado la proporcionalidad antropométrica, donde básicamente la dimensión de nuestra forma física puede representar una ventaja para ciertos movimientos en ciertas disciplinas. Y esos son elementos que se le conocen en antropometría como no plásticos, es decir, que son componentes del cuerpo que realmente no pueden cambiar de forma significativa, que ya hay un aspecto de genética muy importante y muy implicado que por más que entrenes, comas, te suplementes, existe un límite y existe esta forma física característica que mencionaba Lucía. Y si bien creo que todos nos maravillamos muchísimo al ver a los atletas olímpicos en su pico máximo de desempeño de su año o de sus años de preparación, porque son muchos años para llegar ahí. También es muy importante considerar que esa forma física no es permanente. Es decir, no todo el tiempo se ven así y que existe un nivel de presión muy importante para el atleta competitivo ante la opinión pública de cómo deberían de verse todo el tiempo, más allá de la parte estética, porque yo siempre lo he dicho y nunca me cansaré de decirlo, la percepción de la belleza es totalmente subjetiva y cada quien decide cómo quiere verse. Pero el atleta competitivo, es decir, ahorita durante Juegos Olímpicos, no tiene esta forma física todo el tiempo, es una forma física ya de competencia y en el off-season existen variaciones de la forma física que
muchas veces le cuesta mucho a los atletas aceptar, no solamente a los de alto rendimiento, sino a cualquier atleta competitivo de diferentes niveles. Entonces, si bien durante la etapa de competencia el cuerpo puede estar más magro, más voluminoso, con más masa muscular, el peso puede ser mayor, menor, etcétera, esto no significa que es una forma física permanente, es el final de un periodo de preparación muy intenso y muy importante que definitivamente puede tener implicaciones muy importantes en el desempeño. Y esto también es algo que me maravilla, pero también a veces me preocupa en un sentido ambiguo, que al atleta le cuesta mucho aceptar, ¿no? Muchas veces se enfocan más en cómo tiene que verse el cuerpo para mi deporte, cuando muchas veces eso es el segundo plano, es decir, es como puntos extras. Pero el hecho de que tú tengas un porcentaje de grasa en específico o una cantidad de masa muscular en específico no te garantiza una medalla olímpica. Comparto mucho eso, comparto lo que las dos están diciendo, de verdad. Creo que el tema de todos los atletas, o sea, y Gia, tú estás más familiarizada con eso porque has trabajado con muchos atletas desde hace muchos años, pero no es un tema nada fácil porque es mucho juego mental, mucha presión, como tú lo dijiste, desde los entrenadores, desde el mismo atleta, desde la competencia, desde la presión de la familia, o sea, en general social, creo que es mucho. Pero un punto que quería decir, y ahorita que Lu dijo el tema de la natación, a mí algo que me impacta de los cuerpos de la natación, los nadadores, es el tronco y los brazos. Cada vez que ellos, no en el agua, porque en el agua no se ve, o sea, nada más se ve que van a velocidad magnífica, pero cuando ellos, o sea, les puedes ver el tronco y los brazos larguísimos, dices, ¿cómo es que de verdad su cuerpo se modifica por tantas horas de entrenamiento, tantas horas de práctica que al final alcanzan ese tipo de cuerpo, ¿no? Como no sé si han escuchado esto que dicen los abuelos de, si quieres estar más alto, vete a básquetbol, juega básquetbol para que te estires y crezcas. Al final tiene un punto de realidad, o sea, los nadadores cuántas brazadas hacen, cuántos movimientos con su tronco, con sus brazos hacen, que sí, pueden generar un tema de ese tipo de composición corporal, ¿no? Pero a mí me impacta ver la diferencia entre otros atletas con el cuerpo del nadador. Es mucha la diferencia del tronco y los brazos, ¿no? Y hace rato estaba viendo una entrevista con Michael Phelps. Y lo que dijo Gia ahorita es ese es Michael Phelps. De verdad está totalmente diferente. Claro. O sea, dices, no puedes comprarte la idea, ni tú como espectador, ni tú como atleta, de que tu cuerpo se va a permanecer así toda tu vida, ¿no? ¿Y cuántos atletas no han visto que suben muchísimo de peso y luego otra vez están regulados? Y no quiere decir que este punto sea porque hayan comido increíbles cantidades para alcanzar ese peso corporal o que se hayan descuidado como les dio la gana, no, simplemente es un proceso natural que pasa por después de haber hecho tanto ejercicio, dejan de hacer ejercicio, a lo mejor siguen consumiendo la misma comida que antes cuando hacían ejercicio, pero poco a poco empieza a disminuir y se empiezan a regular. Entonces al final son muchas facetas que los atletas pasan y que la sociedad con esa presión horrible negativa que muchas veces tienen, dañan mucho a los atletas. Y es que, bueno, son un montón de cosas, ¿no? Creo que ser atleta de alto rendimiento, más a esos niveles, no es, son cuerpos que para la regla son deformes. O sea, si tú analizas las proporciones, por ejemplo, de Michael Phelps, que se habló muchísimo cuando estuvo así en el top, o sea, ese hombre con una mano te hace así y acabaste en Rusia, ¿no? O sea, tiene unas manos gigantes, tiene unos brazos larguísimos y eso permite que su brazada sea más potente que la de cualquiera que nos esté escuchando, ¿no? Entonces, hablamos de esto, o sea, son cuerpos desproporcionados muchas veces. La verdad es que hay muchos deportes en los que los cuerpos son para nada estéticos, pero así lo requiere. O requiere que peses muchísimos kilos, no importa si es grasa, músculo, ¿no? Que seas muy, muy chiquitita. Por ejemplo, las gimnastas, aún siendo adultos, totalmente desarrolladas,
no recuerdo la estatura, por ejemplo, Simone Biles, no, mide 1,40 y tantos, ¿no? Una cosa así, o sea, 4'2". Sí, sea, como 1,40 y algo. o sea, si tú ves a esa mujer en la calle, pues no es como el ideal de cuerpo, ¿no? Entonces creo que eso tendríamos que, que pensar que el deporte que elijas no es para tener un cuerpo proporcionado, sino para que funcione para ese deporte y que ser atleta de alto rendimiento pues también es una actividad anormal para el cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente, también recuerdo que se hizo famosísima la dieta de Michael Phelps, que no recuerdo cuántas miles de calorías tenían. Pues 12,000, que imagínense, fue desmentida por él justo. o sea, pero imagínense que tú comes para estar nadando, entrenando, no sé, 6 horas, 8 horas, entre que nadas, haces en gimnasio, todos los complementos, ¿no? Y de repente, pues ya vas al gym así como nosotras, 1 hora al día y comes igual. Obviamente el cuerpo va a cambiar, pasa el tiempo y algo que también creo que deberíamos de pensar muchísimo antes de criticar. Digo, para empezar, no deberías de criticar el cuerpo de nadie, ni el cuerpo de un atleta, ni nada, pero también es que son chicos muy jóvenes, o sea, la carrera deportiva dura hasta tus veintitantos y, por ejemplo, si se fijan, hablan como de la gimnasta más grande de la competencia, 23 años, el corredor más grande de la competencia y son niños, ¿no? Entonces, la verdad es que debe ser súper difícil, uno, que todo el mundo te esté viendo, ¿no? Dos, que te estén viendo en una situación que es bastante vulnerable, ¿no? Una prueba deportiva eh, es muy demandante, una mínima equivocación puede convertirte en el más comentado en el lado negativo, como para que aparte estén hablando de que si estás lo suficientemente flaco, mamado, alto o así para la competencia. Entonces sí, debe ser muy difícil. Son chicos que claramente tienen una mente muy fuerte para llegar ahí, pero también son chicos muy vulnerables, creo que por la edad, y a veces se nos olvida eso. O sea, eres un adulto de 40 años sentado en un sillón juzgando a un morrito que tiene toda su vida entrenando, que llegó a ser top del mundo y te atreves a comentar si tiene lonja o si no está lo suficientemente fuerte. O sea, cállate, mejor. Me acordé de ahorita que decía Clarente que nos encanta estar viendo y así. Vi un meme que decía de que qué maravilloso clavado, ¿no? Y comentarista, terrible clavado, va a tener muy mala calificación. Eso pues es la verdad, ¿no? Nosotros lo vemos y wow, ¿no? Al menos en los deportes que no son como de cierto puntaje o de cierto que tienen que cubrir con tiempo, los que son de apreciación, es muy chistoso que nosotros, wow, no, lo hizo excelente, calificación, pero baja, me dio mucha risa ese meme porque yo soy con la gimnasia, o sea, yo hice un tiempo gimnasia, pero pues recreacional cuando yo estaba súper grande y yo las veo y yo, qué rutina tan maravillosa, nunca he dado una vuelta de carro en la vida, ¿no? Y que al final, como en cualquier competencia, o yo siempre lo veo así, ¿no? Cuando existe una competencia deportiva importante en cualquier disciplina, ahorita evidentemente estamos hablando de los Juegos Olímpicos, pero cuando hablamos de un mundial, una competencia nacional, de la disciplina que tú practiques, viene como el hype post competencia o post evento de quiero verme de esa forma, quiero ese desempeño de atletas que, como mencionaba Lu, si bien son competitivos, no son atletas de alto rendimiento. También esa es la otra cara de la moneda, ¿no? De cómo a veces para nosotros, como atletas competitivos más amateurs, existe o nos autoimponemos que deberíamos tener esa forma física para tener ese desempeño, ¿no? Y hay que considerar que el atleta de alto rendimiento es su trabajo y que su cuerpo es su instrumento de trabajo y que al final muchas veces puede no entrar en este canon de belleza que puede ser de nuevo muy subjetivo dependiendo del ojo de quien lo esté observando, pero que tampoco es válido que nos autoimpongamos igualar una forma física que no puede ser equiparable porque nuestro estilo de vida es totalmente diferente. Yo en mi caso, por ejemplo, si yo hubiera conocido esto antes en mi vida y hubiera vivido en un lugar donde
pude haberme desarrollado, yo hubiera hecho rugby. No sé si alguien vio el rugby de las mujeres que terminó el día de ayer. Si alguien no sigue a Ilona Maher, sígala por favor, porque es una de las atletas de rugby más importantes a nivel internacional y una gran representante en Estados Unidos. Y los reels que ha estado subiendo en sus historias o en su Instagram van precisamente muy perfiladas a este punto, ¿no? Ella es una chica con una cantidad de masa muscular impresionante, una forma atlética espectacular que se necesita para un deporte de contacto tan agresivo como lo es el rugby. Incluso ella encontrarán esto dentro de sus reels, ¿no? Que hacía hasta mofa de cuando les entregan uniformes, ¿no? Les entregan un uniforme y ella modela con un traje de baño que dice, ¿cómo esperan que yo quepa en un traje de baño de este tipo? Porque al final es un traje de baño para un canon de belleza más compacto, ¿no? O una forma física más compacta, no con un desarrollo muscular y una masa muscular como el volumen que tiene ella, ¿no? Entonces, me encanta porque tiene como una perspectiva muy interesante de cómo hablar precisamente de las críticas que ella recibe como una mujer con una forma física muy atlética, mucho volumen muscular y de cómo, como mencionaban ustedes, alguien que tiene acceso a un teléfono le puede decir, es que tú tienes un IMC de más de 30, eso no es saludable, ¿no? Oye, y hablando del canon de belleza, todos quieren estar flaquísimos así, y creo que las tres estamos de que, ¡ah! ¡Qué pantorrillota! ¡Qué espaldota! O sea, de que realidad alterada de nutrióloga, ¿no? O sea, De nuevo, la percepción de la belleza es subjetiva, ¿no? Para lo que sí, yo de que nosotros qué puede ser piernota, o considerado sea, algo muy atlético, para otras chicas podrá ser de, esa no es la forma física que yo quiero. Y es válido, ¿no? Pero como bien lo dijiste ya, o sea, al final es su instrumento de trabajo y el atleta, ella, o sea, los videos que está haciendo, ella tiene 100% claro que es su trabajo, o sea, su cuerpo y simplemente lo necesita para su deporte, para su trabajo. Y la sociedad, que no está dentro de ese panorama, claro que va a hacer las críticas y con el tema de enjuiciar el tema de quién es más guapo, quién es más guapo, quién tiene el cuerpo perfecto, no tiene el cuerpo perfecto, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que este es un tema que así como atletas de Olimpiadas se puede hablar con el mundo común y corriente, ¿no? Los que estamos aquí sentados en un podcast, por ejemplo, o viendo las Olimpiadas desde un sillón, va a seguir pasando, pero los invitamos con el tema de las Olimpiadas a que de verdad se maravillen con las cosas impresionantes que puede hacer cada uno de los atletas ahorita que tenemos oportunidad de ver muchísimos deportes y en específico gimnasia. Simone Biles va a presentar un nuevo ejercicio antes nunca hecho y va a llevar otro nombre más ya que compita en individual y finales. Entonces, vamos a ver qué tal. Yo estoy muy emocionada de y que verlo. vean todos, ¿no? Porque luego creo que nos enfrascamos en, como que dices, Claro. ese no me gusta tanto, pero a veces es bien interesante ver otro, o sea, cuerpos haciendo otras cosas que no estamos acostumbradas, ¿no? Algo que definitivamente yo, el fútbol, así de que el fútbol existe todo el tiempo Lo veo en y México luego, todo el tiempo. sí, y luego novio futbolero que luego se saca 80 partidos al día, güey, ya, muy visto, muy Sí, visto. maravillarse con todos los deportes que puedan ver. Pero bueno, por ejemplo, en este momento que estamos grabando, México tiene 2 medallas y es tiro con arco y judo, Judo. que creo que son deportes que son cero populares en México, no, o sea, no es algo como que tú suelas ver y verlos es muy interesante, o sea, ustedes vean todo, digo, que sea un ratito, ¿no? Para ver movimientos diferentes, cuerpos haciendo movimientos diferentes, está muy cool. Sí. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Creo que fue un episodio que podemos seguir hablando de más porque hay muchos temas que podemos ir sacando. Espero que estén disfrutando las Olimpiadas, que disfruten nuestro episodio y ya nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Pero primero, no se olviden de usar su hashtag, tu podcast de confianza, por favor. Y acuérdense
¿Qué? Es una nueva herramienta para los que nos están viendo. Y no se olviden que nos pueden seguir en Spotify y YouTube. Así que vayan para allá y escúchanos, denle like y coméntenos cuáles de sus deportes favoritos, con cuáles cuerpos están maravillados con las grandes cosas que pueden hacer en su deporte y los estaremos leyendo. Muchas gracias. Y, perdón, para cerrar, ahorita que mencionas eso, hace tiempo en un curso de capacitación de mi trabajo, las dinámicas de introducción nos hacían esta pregunta, ¿no? Que todo el mundo se sacó de onda. Quisiera presentarte con tu nombre, de dónde vienes, qué haces y, como esta pregunta para romper el hielo, ¿qué deporte practicarías si participaras en las Olimpiadas? Entonces yo en ese momento mencioné el levantamiento de pesas por obvias razones. Ahorita creo que me cambiaría a rugby después de haber visto ya más la dinámica. Entonces pónganos en los comentarios ustedes qué deporte practicarían. ¿Cómo se llaman? ¿Qué edad tienen? ¿Qué les gusta hacer y qué deporte practicarían en las Olimpiadas? Yo sería gimnasia o nado sincronizado. Me encanta nado sincronizado. Para mí serían clavados sincronizados. Ah, eso también está muy cool. Sería muy retador. Mi primer paciente pro fue un atleta de clavados, por cierto, hace qué chido. un mundo de años. Con grandes habilidades también. Gimnásticas. Ahí pueden ver también las combinaciones, o sea, creemos que los deportes son cosas aisladas y se van ahí combinando, ¿no? De hecho, muchas chicas de gimnasia pasan a clavados y así se van. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, pongan su deporte, ¿ok? Los estaremos leyendo. Bye, bye. Cuídense. Bye.